El abrazo de la soledad, revelando la resiliencia del amor, es un conmovedor relato que navega por los intrincados paisajes de la conexión humana y el poder redentor del amor. Ambientada en el pintoresco pueblo de Elmbridge, la narrativa presenta a Jeff, una figura misteriosa y solitaria, cuya presencia enigmática despierta susurros y especulaciones entre los lugareños. El comportamiento reservado de Jeff, marcado por un pasado trágico y un amor perdido, crea un aura de misterio que impregna la comunidad. A medida que la historia se desarrolla a lo largo de 9 cautivadores capítulos, el enfoque se desplaza hacia la conexión inesperada entre Jeff y Emily, una joven de corazón cálido. Intrigada por el enigmático Jeff, Emily se embarca en una misión personal para desentrañar las capas de misterio que lo rodean. Su vínculo en evolución se convierte en un testimonio de la resistencia del espíritu humano, ya que Emily persiste en derribar las barreras emocionales de Jeff y enfrentar las sombras de su pasado tormentoso. La narrativa explora las complejidades del amor y la curación, adentrándose en las luchas compartidas y el apoyo inquebrantable que caracterizan el viaje de Jeff y Emily. Desde los ecos inquietantes de la tragedia hasta los destellos de felicidad, la historia teje una tapicería de emociones que resuenan con los temas universales de la conexión humana, la empatía y el potencial transformador de la compañía. Con el escenario pintoresco de Elmbridge como telón de fondo, los lugareños, inicialmente escépticos, se convierten en testigos de una historia de amor que desafía las limitaciones de la tragedia. El capítulo final, acertadamente titulado Un rayo de esperanza, simboliza el triunfo sobre la adversidad mientras Jeff y Emily, de la mano, caminan entre las sombras hacia un futuro más brillante. La narrativa se desenvuelve con una mezcla delicada de misterio, calidez y resiliencia, dejando una impresión indeleble del poder curativo encontrado en el abrazo del verdadero compañerismo. El abrazo de la soledad, revelando la resiliencia del amor, invita a los lectores a embarcarse en un viaje a través de las complejidades del corazón humano, ilustrando que incluso las almas más misteriosas pueden encontrar consuelo y redención en el calor de la verdadera compañía. Capítulo 1. La vida solitaria. En el corazón de un pequeño pueblo acunado entre colinas ondulantes, residía un hombre misterioso llamado Jeff. Su presencia enigmática dotaba al lugar de una atmósfera intrigante y llena de secretos. Jeff había elegido como morada una modesta casa justo en las afueras de los límites del pueblo, sumergiéndose en la tranquilidad de la naturaleza circundante. Era un ermitaño por elección, un individuo que prefería la compañía silenciosa de los árboles y el susurro del viento sobre las charlas bulliciosas de la comunidad. La modesta morada de Jeff, un refugio en las fronteras del pueblo, se convertía en el telón de fondo de su vida solitaria, un espacio donde las sombras de la intriga se entrelazaban con la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Jeff, con su figura enigmática, evitaba cualquier interacción innecesaria con los habitantes del pueblo. Sus pasos eran silenciosos, sus palabras escasas. No se dejaba arrastrar por las cotidianidades de la vida comunitaria, prefiriendo la quietud de su propio mundo interior. Aquellos que intentaban conocerlo eran recibidos con un muro de reservas, una barrera que protegía los secretos que albergaba. La vida solitaria de Jeff no pasaba desapercibida en Elmbridge. Su figura recortada contra el paisaje de colinas y campos cultivados alimentaba las especulaciones y chismes entre los habitantes del pueblo. ¿Qué eventos del pasado habrían llevado a Jeff a elegir la soledad? ¿Qué misterios guardaba celosamente en el santuario de su casa modesta? La comunidad quedaba envuelta en un halo de incertidumbre, con cada detalle de la vida solitaria de Jeff convirtiéndose en una pieza del rompecabezas que todos intentaban resolver.
Las charlas en las esquinas de las calles y en las tiendas locales se centraban en la figura enigmática que se movía en las sombras de la periferia del pueblo. Así, el capítulo 1 de esta historia, La vida solitaria, sirve como la entrada a un mundo de misterio y curiosidad. Jeff, el ermitaño de Elmray, se erige como un enigma envuelto en la quietud de su hogar modesto, y la comunidad, ávida de respuestas, se ve atraída hacia la narrativa de su vida solitaria como una polilla hacia la luz de la luna, sin poder resistir el fascinante atractivo del enigma que encierra. Capítulo 2. El extraño enigmático. A pesar de vivir en las afueras, la presencia de Jeff se hacía sentir para todos. Su figura alta, envuelta en ropas oscuras, a veces se dejaba ver caminando a lo largo de los límites del pueblo. Los lugareños intercambiaban susurros sobre el extraño enigmático que rara vez pronunciaba una palabra. La mirada penetrante de Jeff y su actitud reservada solo avivaban los rumores. Jeff, como un espectro que merodea en los márgenes de Elmray, no pasaba desapercibido. Aunque sus pasos eran silenciosos, su presencia resonaba en cada rincón del pueblo. Su figura alta y esbelta, envuelta en ropas oscuras como un manto de misterio, se convertía en una silueta inconfundible que caminaba en los límites de la comunidad. Los lugareños, fascinados por este forastero enigmático, intercambiaban susurros en las esquinas de las calles y en los mercados locales. Jeff se había convertido en el tema de conversación preferido, un rompecabezas viviente que despertaba la curiosidad y la imaginación de todos. ¿De dónde venía? ¿Cuál era su historia? Preguntas sin respuestas que flotaban en el aire, alimentando la intriga colectiva. Su andar pausado a lo largo de los bordes del pueblo añadía un toque de suspense a la rutina diaria de Elmray. La sombra de Jeff se proyectaba sobre las fachadas de las casas y las aceras, un recordatorio constante de la presencia del enigmático forastero. Cada paso, cada mirada furtiva, generaba especulaciones entre los habitantes locales, cuyas mentes se llenaban de conjeturas sobre la vida y los motivos de Jeff. Pero lo que más alimentaba el misterio era el hecho de que Jeff rara vez pronunciaba una palabra. Su silencio, más elocuente que cualquier discurso, dejaba a los lugareños con más preguntas que respuestas. Los encuentros casuales con Jeff se convertían en eventos memorables, donde la intensidad de su mirada y la reserva de su comportamiento se quedaban grabadas en la memoria de aquellos que lo veían. El capítulo 2, titulado El extraño enigmático, revela cómo la presencia de Jeff no solo era notoria, sino que también se había convertido en el foco de la atención colectiva en Elmray. Su figura enigmática, sus pasos calculados y su silencio resonante tejían una trama de misterio que se extendía por todo el pueblo, y los lugareños, ávidos de descubrir la verdad detrás del enigma, se encontraban cada vez más intrigados por la figura que caminaba en las sombras de su comunidad. Capítulo 3. Tragedia no dicha. Un día una atmósfera sombría envolvió al pueblo cuando se corrió la voz sobre un incidente trágico en el pasado de Jeff. Susurros de un amor perdido y un corazón destrozado circularon, explicando su reticencia a confiar en alguien. Los habitantes del pueblo sintieron una tristeza colectiva por el hombre misterioso, cuya apariencia estoica ocultaba un mundo de dolor. El día en que la noticia de la tragedia en el pasado de Jeff se esparció por Elmray, una pesadez se posó sobre el pueblo como una nube gris. Los lugareños intercambiaban miradas cargadas de compasión, susurros de simpatía se deslizaban por las calles adoquinadas mientras la verdad no dicha se apoderaba de las conversaciones cotidianas. La tragedia que rodeaba a Jeff se volvía palpable, como una sombra que se extendía sobre cada rincón del pueblo.
Los susurros mencionaban un amor perdido, un capítulo del pasado de Jeff que se cerró abruptamente, dejando tras de sí un corazón hecho añicos. La historia trágica que se desplegaba arrojaba luz sobre las cicatrices invisibles que marcaban el alma del hombre enigmático. La reticencia de Jeff a confiar en otros encontraba su explicación en la tragedia que lo había marcado. Su corazón, una vez lleno de promesas de un amor eterno, ahora yacía roto y vulnerable. Los habitantes de Elmbridge, que habían sido testigos de la misteriosa vida solitaria de Jeff, sentían una tristeza colectiva por el hombre cuyas penas estaban ocultas tras una fachada de fortaleza. El pueblo se convirtió en un eco de suspiros apagados y gestos de consuelo mientras la noticia de la tragedia se extendía. Jeff, el enigmático forastero, se volvía más humano ante los ojos de los lugareños, y la compasión tejía un vínculo silencioso entre él y aquellos que, hasta entonces, solo lo conocían como un espectro en las afueras del pueblo. El capítulo 3, Tragedia no dicha, desvela el dolor enterrado en el pasado de Jeff, arrojando luz sobre la razón detrás de su vida solitaria y su reluctancia a confiar. Elmbridge, ahora consciente de las cicatrices en el corazón del hombre misterioso, se embarca en un viaje de empatía colectiva, tejiendo la historia de Jeff en la rica tela de las narrativas compartidas. Capítulo 4. El pasado embrujador. A medida que la historia del pasado de Jeff se desarrollaba, los habitantes del pueblo conocían el amor que alguna vez había abrazado. Un romance que sostenía promesas de eternidad había sido arrancado abruptamente, dejando a Jeff para navegar por las profundidades del duelo en soledad. Los recuerdos embrujadores de ese fatídico día proyectaban una sombra sobre su existencia solitaria. La narrativa de Jeff se convertía en un tapiz tejido con hilos de amor y pérdida, desplegándose ante los ojos de los curiosos residentes de Elmbridge. La tragedia que envolvía su pasado estaba marcada por un amor que una vez floreció con promesas de eternidad, solo para ser arrebatado por las manos inexorables del destino. Los habitantes del pueblo, antes espectadores de la vida solitaria de Jeff, ahora se encontraban inmersos en la dolorosa crónica de su corazón roto. El romance que Jeff había abrazado con devoción se desvelaba como una historia de esperanza y desolación. Las promesas de un futuro compartido, las risas compartidas y los momentos de felicidad se desvanecieron ante la crueldad del destino, dejando a Jeff en un abismo de dolor que parecía no tener fondo. La magnitud de su pérdida se revelaba en cada detalle de la historia, haciendo que los habitantes del pueblo sintieran la aguda punzada de la tragedia compartida. La soledad de Jeff, antes envuelta en un manto de misterio, se volvía más comprensible a medida que los habitantes de Elmbridge descubrían las capas ocultas de su pasado. Los recuerdos embrujadores del día en que su mundo se desmoronó se convertían en una carga pesada que Jeff llevaba consigo, la sombra constante que oscurecía su existencia solitaria. El capítulo 4, El pasado embrujador, se convierte en un viaje emocional para los lugareños y para el propio Jeff. La historia de un amor perdido despierta simpatía y empatía en aquellos que ahora comparten el peso de su tragedia. Elmbridge, antes intrigado por el enigma de Jeff, ahora se encuentra inmerso en el relato desgarrador de un hombre cuyo pasado sigue resonando en los susurros del viento y las sombras de la noche. Capítulo 5. Una conexión inesperada. A pesar de su naturaleza reservada, una joven llamada Emily notó a Jeff desde lejos. Intrigada por el hombre que parecía inmune a las preocupaciones diarias del pueblo, se propuso desentrañar el misterio que lo envolvía. La naturaleza cálida y compasiva de Emily contrastaba con la actitud sombría de Jeff, dando lugar a una conexión inesperada. Emily, con su mirada perspicaz, no pasó por alto la presencia enigmática de Jeff en las afueras de Elmbridge.
Su curiosidad fue avivada por la sensación de que detrás de la fachada reservada de Jeff yacían capas de historias no contadas. El desafío de descubrir el hombre detrás del misterio se convirtió en la misión personal de Emily. A medida que Emily se sumergía en la tarea de conocer a Jeff, la dinámica entre ambos se volvía fascinante. La calidez y el cuidado que Emily irradiaba contrastaban con la solemnidad que rodeaba a Jeff. Sus interacciones se convirtieron en un juego de luces y sombras, donde la luz de la empatía de Emily iluminaba los rincones más oscuros de la vida de Jeff. La conexión que florecía entre Emily y Jeff era como un brote inesperado en un campo árido. Los habitantes del pueblo, que habían observado la vida solitaria y enigmática de Jeff, presenciaban ahora un cambio sutil. Emily, con su presencia vivaz, se convirtió en un punto de luz en la vida de Jeff, desafiando las expectativas y rompiendo las barreras que él mismo había erigido. El capítulo 5, una conexión inesperada, se convierte en una exploración de los lazos humanos que trascienden las apariencias. La historia de Emily y Jeff se teje con hilos de curiosidad, empatía y un toque de destino. Elmray, testigo de esta conexión inesperada, se encuentra ante la revelación de que incluso los corazones más herméticos pueden abrirse ante la inesperada luz del afecto compartido. Capítulo 6. Derribando barreras. Emily persistió en sus esfuerzos por romper las barreras emocionales de Jeff. Gradualmente ganó su confianza y ambos comenzaron a pasar tiempo juntos. A través de momentos compartidos y entendimientos no expresados, Emily empezó a desentrañar las capas del dolor de Jeff, ayudándolo a enfrentar los fantasmas de su pasado. La tenacidad de Emily se convirtió en la fuerza motriz detrás de un cambio notable en la dinámica entre ella y Jeff. Su determinación de llegar al corazón del hombre enigmático no conoció límites. Los habitantes de Elmray, que habían sido testigos de la transformación de Jeff desde las sombras de la soledad hacia la luz de la compañía, se encontraban cada vez más intrigados por esta conexión que desafiaba las expectativas. La confianza, ese precioso vínculo que se forja lentamente, se convirtió en el puente que unía los mundos emocionales de Emily y Jeff. Los paseos compartidos, las conversaciones íntimas y las risas espontáneas se entretejían en el tapiz de su relación. Elmray, antes testigo de la vida solitaria de Jeff, ahora se convertía en escenario de una conexión única, donde la fortaleza de Emily actuaba como catalizador para desentrañar las profundidades de la herida emocional de Jeff. A través de momentos compartidos, los sentimientos no expresados entre Emily y Jeff se volvieron un lenguaje propio. Las palabras se volvían innecesarias cuando la complicidad silenciosa ocupaba su lugar. Emily, con su paciencia y empatía, se convirtió en la confidente de Jeff, allanando el camino para que él enfrentara los demonios internos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. El capítulo 6, Derribando barreras, se convierte en un capítulo de transformación. La conexión entre Emily y Jeff no solo desafía las expectativas de la comunidad, sino que también se convierte en un recordatorio de la capacidad humana para sanar a través del poder del entendimiento mutuo. Elmray, ahora testigo de esta conexión en evolución, se encuentra inmerso en la historia de dos almas que, contra viento y marea, están derribando las barreras que alguna vez parecían insuperables. Capítulo 7. Un destello de felicidad. A medida que su vínculo se profundizaba, Jeff encontraba consuelo en la compañía de Emily. Su presencia actuaba como un bálsamo para su alma herida. El pueblo, que alguna vez desconfiaba del hombre misterioso, presenciaba una transformación gradual mientras Jeff comenzaba a abrirse y abrazaba la posibilidad de la felicidad una vez más.
La relación entre Emily y Jeff se convertía en un faro de luz en medio de la oscuridad que alguna vez envolvió la vida solitaria de Jeff. La calidez de Emily, su paciencia y su comprensión, actuaban como un elixir sanador para las heridas emocionales de Jeff. Los habitantes de Elmray, que antes miraban con escepticismo al enigmático forastero, ahora veían cómo sus sombras se disipaban gradualmente bajo la luz de una conexión que florecía. La compañía de Emily se volvía un refugio para Jeff, una fuente de consuelo que lo liberaba de las cadenas del pasado. Las risas compartidas, los momentos de complicidad y la sensación de ser comprendido llenaban los días antes solitarios de Jeff con una nueva luz. Elmray, testigo de esta metamorfosis, se encontraba cautivado por el poder redentor del amor y la amistad. La transformación de Jeff no solo se reflejaba en su actitud más abierta, sino también en la percepción de la comunidad hacia él. La duda y la sospecha que alguna vez rodearon al hombre enigmático empezaban a desvanecerse. En su lugar, surgía un reconocimiento colectivo de que, quizás, la capacidad de sanar y encontrar la felicidad estaba presente incluso en los corazones más misteriosos. El capítulo 7, un destello de felicidad, se convierte en un hito en la narrativa de Jeff y Emily. La historia de amor y redención se despliega con una belleza única, mostrando cómo la conexión humana puede actuar como un catalizador para transformar incluso las vidas más herméticas. Elmray, una vez escéptico, ahora se encuentra inspirado por la historia de Jeff, que demuestra que la felicidad puede florecer en los lugares más inesperados. Capítulo 8. Sombras de duda. Sin embargo, sombras de duda se cernían sobre su nueva conexión. El pasado atormentado de Jeff y las cicatrices que dejó amenazaban con resurgir, poniendo a prueba la fortaleza de su relación. Emily, sin dejarse disuadir por los desafíos, permanecía al lado de Jeff, decidida a llevar luz a los rincones más oscuros de su corazón. A medida que Jeff y Emily se sumergían más en su relación, la presencia constante del pasado de Jeff se volvía palpable. Las sombras de los recuerdos dolorosos, que alguna vez parecían estar en remisión, ahora se alzaban como espectros que desafiaban la paz recién encontrada. Elmbridge, que había sido testigo de la transformación esperanzadora de Jeff, ahora se encontraba en un cruce de caminos. Las dudas, como nubarrones oscuros, se cernían sobre la relación de Jeff y Emily. Los habitantes del pueblo, inicialmente cautivados por la historia de amor que florecía, ahora observaban con preocupación mientras los fantasmas del pasado amenazaban con oscurecer el futuro. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría la conexión entre Jeff y Emily resistir la tormenta que se avecinaba? Jeff, atrapado entre la esperanza de un nuevo comienzo y el temor de revivir antiguas heridas, se encontraba en una encrucijada emocional. Emily, sin embargo, demostraba una valentía inquebrantable. Enfrentando las sombras de duda con determinación, ella se erigía como un faro de luz dispuesto a guiar a Jeff a través de la oscuridad. El capítulo 8, Sombras de duda, se convierte en un capítulo de confrontación y resistencia. La historia de Jeff y Emily se enfrenta a su prueba más difícil, y Elmbridge, una vez más, se encuentra inmerso en la narrativa de una relación que se tambalea en el precipicio entre el pasado y el presente. La esperanza y la incertidumbre danzan en el aire, mientras los personajes y la comunidad misma se enfrentan a las sombras que amenazan con empañar la historia que han construido juntos. Capítulo 9. Un rayo de esperanza. En el capítulo final de esta historia, Jeff y Emily enfrentaron de frente a los fantasmas del pasado. A través de luchas compartidas y un apoyo inquebrantable, emergieron más fuertes. El pueblo que alguna vez vio a Jeff como un misterioso forastero ahora presenciaba una historia de amor que desafiaba la tragedia.
mientras Jeff y Emily caminaban de la mano, el hombre que alguna vez fue solitario encontró un rayo de esperanza en el calor de la verdadera compañía, demostrando que incluso los corazones más misteriosos pueden encontrar sanación en el abrazo del amor. El capítulo final, Un rayo de esperanza, se convierte en el epílogo de la historia de Jeff y Emily, donde los hilos de su relación alcanzan su punto culminante. Jeff y Emily, decididos a no dejar que las sombras del pasado dicten su futuro, enfrentan las cicatrices emocionales con valentía y resiliencia. La lucha compartida se convierte en un catalizador para la fortaleza de su vínculo. El pueblo de Elmray, que ha sido testigo de la travesía de Jeff desde la oscuridad hacia la luz, ahora es testigo de la transformación completa. La percepción de Jeff como un enigma se desvanece, reemplazada por la imagen de un hombre que, a pesar de sus misterios, ha encontrado el coraje de abrir su corazón al amor y la curación. La comunidad se encuentra reflexiva, viendo como una historia que una vez estuvo envuelta en sombras ahora brilla con la luz de la esperanza. La relación entre Jeff y Emily se erige como un testimonio de que el amor puede ser el antídoto incluso para las heridas más profundas. Su unión, forjada en las llamas de las adversidades pasadas, se convierte en un faro de inspiración para Elmray y más allá. La lección final de esta historia es que, incluso en los momentos más oscuros, un rayo de esperanza puede surgir, iluminando el camino hacia la redención y la felicidad duradera.